¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal de educación, Educa TV. Hoy vamos a exponer un tema de literatura titulado Tipos de narrador. Esto es en relación al género narrativo y vamos a hablar sobre los tipos de narrador según la clasificación de Gerard Genette como un importante estudioso en el área de la literatura de la lingüística. Así es que vamos a iniciar esta exposición. En ese sentido, la exposición la hemos dividido en 6 puntos importantes. Dentro del número 1 nos menciona que hablaremos sobre la biografía mínima de Gerard Genette. Número 2, hablaremos del narrador en primer grado. Número 3, narrador en segundo grado. Número 4, narrador en tercer grado. Número 5, narrador en cuarto grado. Y finalizaremos dando algunas conclusiones, por supuesto, con ejemplos fáciles, sencillos, para que todos nosotros comprendamos exactamente el contenido esencial de este tema. Bueno, dentro de la biografía mínima que debemos de conocer de Gerard Genette se encuentra lo siguiente. Dice que nace en París 7 de junio de 1930 y muere el 11 de mayo del 2018. Fue un escritor crítico y teórico literario francés, uno de los creadores de la narratología. Aquí el primer punto interesante de Genette. Posteriormente dice, Genette partió del estructuralismo y se le asoció a ese movimiento impulsado por figuras como Roland Barthes y Claude Lévi-Strauss, del cual adoptó el concepto de bricolaje. Poco a poco llegó a construir una interpretación propia de la poética y de la literatura, fundamentada en la intertextualidad. Es una figura capital en la reintroducción en la crítica del vocabulario retórico, que hacia 1967 había sido del todo relegado, más allá de tropo, metonimia, que tanto han sido empleados por él. A través de numerosos ensayos ha estudiado el texto, los aspectos de su lenguaje, morfología, orígenes y mecanismos constitutivos. Y bueno, estas son las ideas mínimas que debemos de conocer sobre este importante autor, que es quien propone esta división en relación a los tipos de narrador. ¿Cuál es entonces el primer narrador que vamos a analizar? Según Genette, lo divide en narrador en primer grado o también como extradiegético. Este nos menciona que las acciones ocurren en el momento en que se relatan. El narrador es extradiegético y no es personaje. Aquí tenemos el ejemplo para ilustrar este narrador en primer grado y nos menciona que podría ser el narrador de un partido de fútbol, ya que él no es personaje, pero sí está fuera de la historia y luego entonces es el que nos va a estar relatando lo que está sucediendo pues ahí en el terreno de juego, ¿no? Como ejemplo de narrador extradiegético, aquel que no es personaje pero que narra en el momento en que suceden los acontecimientos. El segundo tipo de narrador es en segundo grado o también en palabras de Genette como intradiegético. Nos menciona que este narrador es personaje intradiegético porque participa en la historia. El ejemplo que mencionamos en este momento es cuando un reportero está dando una cobertura en una manifestación y justamente es la actividad que realiza en relación a lo que está aconteciendo en el momento exacto. En este caso, el reportero mismo se vuelve parte de la manifestación y lo que está haciendo es caminar junto con ellos para que vaya dando el reportaje, para que vaya dando la información oportuna y luego entonces se convierte en personaje que participa dentro de la historia. Continuamos con el narrador en tercer grado, también conocido como autodiegético. En este se menciona que el narrador es protagonista de su propia historia y es el héroe. Es un personaje autodiegético. El ejemplo que mencionaremos lo referiremos a la narración de un abuelo.
en relación a una anécdota, leyenda que le haya pasado. Y por supuesto, ¿quién de nosotros no le ha contado una historia? Nuestros abuelos, en este caso el abuelo se vuelve protagonista de su propia historia y nosotros terminamos escuchando la narración de, pues en este caso, el abuelo, en este ejemplo que estamos retomando. Y ese es un ejemplo claro de narrador autodiegético. Para terminar, tenemos el narrador en cuarto grado, también conocido como metadiegético. Nos menciona que en este caso la historia protagonizada por otros personajes es narrada por el participante de la historia original, conocido como metadiegético. Aquí el ejemplo que vamos a retomar es en relación a el chisme que se cuentan entre vecinas o quien haya presenciado un accidente, y es justamente allí los ejemplos, porque pues ahí cuando por ejemplo se está echando el chisme, pues se cuenta, ¿no?, lo que vivieron otros protagonistas, más sin en cambio quien presenció el hecho, quien presenció el fenómeno, pues lo narra a manera de, pues como chismecito, ¿no? También es conocido como narrador testigo, pero pues aquí retomamos un ejemplo muy común y muy cotidiano para que inmediatamente lo comprendamos, ¿no? Y en el otro ejemplo nos menciona que quien haya presenciado un accidente, pues aquí en esta imagen incluso se muestra cómo la mujer le está narrando al policía lo que vivió cuando pues ahí el percance estuvo atrás de ella, ¿no? Y luego entonces también se convierte en narrador testigo, aquel que ve el fenómeno, el hecho, y luego entonces se lo cuenta a otros. ¿Cuáles son entonces las conclusiones? Según Gerard Genette, existen 4 tipos de narrador. El primero se llama narrador extradigético, aquel que narra en el momento exacto en que sucede la situación, pero no es personaje. El narrador intradiegético, aquel que narra igual en el momento exacto, pero sí es personaje. Número 3, narrador autodiegético, aquel que relata su propia historia siendo el héroe de ella. Y el narrador en cuarto grado, conocido como metadiegético, o también lo ubicamos como narrador testigo, aquel que relata lo que le sucedió a otros personajes y él estuvo ahí presenciando el acontecimiento. Eso sería todo, gracias por su atención. Recuerden seguir este canal totalmente educativo, EducaTV. Saludos y hasta la próxima.